Muy bien, tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Anibelca Rosario. Decíamos que ella viene de retorno desde Santiago, estuvo en las honras fúnebres del hijo de don Eduardo Estrella, por allá por Santiago. Adelante, Anibelca, ¿cómo estás? Anibelca. Gracias, Sí. gracias Carlos, compañeros, buenas tardes. Bueno, aquí en Santiago se trata de un proceso de honras fúnebres con algunas características diferenciadas de lo que conocemos tradicionalmente, porque prácticamente fue un funeral de Estado, partiendo de quienes estaban, que ya ustedes lo han dicho, estaba encabezado por el presidente de la República, la vicepresidenta igualmente, pero prácticamente el cuerpo de senadores completo, los propios ministros de diversas áreas, y realmente una comunidad santiaguera que se volcó hacia el cementerio en que se hicieron las honras fúnebres y finalmente el sepelio o el entierro como tal, que ya sí esa parte del entierro fue totalmente privada entre la familia Estrella, la familia de Arel, la esposa de don Eduardo y madre de Marioneta, y el presidente y la vicepresidenta de la República, lo propio la hermana del presidente de la República y su esposo que estaban en el lugar. Pero yo me quiero detener con ustedes a escuchar y ver parte de lo que fue la homilía. Sí, la estamos presentando. Pronunciada por Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, el obispo de Santiago de los Caballeros, a propósito de un pacto y de un planteamiento que él comunicó, que tiene que ver con la necesidad de priorizar la vida y la seguridad sobre los temas económicos. Sí. Sagrada y debe estar por encima de cualquier interés económico. Segundo, los organismos encargados de supervisar y hacer cumplir las normativas de seguridad. Y me refiero a todos los espacios que acogen multitudes, hasta la Catedral de Santiago, que acoge multitudes, y todas las iglesias que acogen multitudes. Yo creo que debe dejarnos esa lección. Tercero, fortalecer la cultura de prevención y responsabilidad ciudadana, exigiendo seguridad, denunciando irregularidades si las vemos, y hacerlo con fuerza y con tiempo, y actuar con responsabilidad en estos espacios también es parte de un compromiso ciudadano. Cuarta lección, exigir transparencia y rendición de cuentas. Las autoridades correspondientes deben realizar una investigación profunda y transparente a fin de establecer responsabilidades y las causas de la tragedia. Yo creo que esa es una respuesta, sobre todo establecer las causas de la tragedia, que la sociedad lo espera. Y eso de establecer responsabilidades, yo agrego, si las hay. Y finalmente, valorar la vida en comunidad y la sociedad y la solidaridad en el dolor. Valorar, porque el pueblo dominicano se ha unido, ha estrechado su sentir, sus sentimientos, su voluntad alrededor sagrada. Bueno, ahí estuvimos compartiendo, Anibelca, las palabras a las que hacía referencia dentro de la homilía. ¿Tienes algo más? Sí, porque después de esas palabras, que para mí son muy trascendentes por quien la dice y por la audiencia que estaba en el lugar, y después de eso el presidente de la República pues habla de que hay que indagar causas y proceder a la investigación del lugar. De igual manera les quería comentar cómo entre lágrimas Eduardo Estrella reveló que el presidente de la República es quien lo llama y le dice, le comunica la tragedia acaecida y le instruye
fluye en el sentido de que no escatime esfuerzos para dar una respuesta rápida. Y dice Estrella, que es ministro de Obras Públicas, que cuando él empezó a hacer todas estas gestiones, y que de hecho cuando él se apersonó todavía de noche al lugar, él desconocía que su hijo estaba entre las víctimas. Y narra cómo esa posición de ministro cambia a la de un padre que en ese momento esperaba las noticias positivas respecto a su hija, a su nuera y los demás parientes. Pero de igual manera dijo, wow, cuando muere el esposo o la esposa, la persona se llama viuda o viudo. Cuando muere el papá, la mamá, la descendencia es un huérfano, una huérfana. Pero cuando muere un hijo, esto ni siquiera tiene nombre, como una manera de describir lo lacerante que es enterrar a un hijo. Y en el caso de él, aunque todos los hijos se aman, se adoran, pero en el caso de él destacar, Eduardo Guarionex era el más pequeño también de la familia. Wow. La verdad es que fue conmovedor. Nosotros habíamos compartido algún fragmento de las palabras de don Eduardo que enviaste previamente a Nivelca, pero de la manera que lo describes hace que a uno hasta la respiración se le afecte, porque fíjate, él llega al lugar de la tragedia, no tenía la información de que su hijo o su esposa estaban en ese lugar. Es una situación muy difícil, muy difícil. Y también Carlos, don Luna, Jesulín, también reveló que su hijo y Alexandra Grullón, que era la esposa de su hijo, justo el día 8 cumplían 10 meses de matrimonio. Estaban en luna de miel todavía. Todavía, sí. Y estamos hablando de una tragedia que involucra más de 400 personas, Sí, claro. entre heridos y Fallecidos. y personas fallecidas. Pero son muchas historias dentro de una gran historia. Son muchas tragedias personales dentro de la gran tragedia país. Entonces, como bien ustedes han hablado de Jaina y del impacto, por ejemplo, que esto tiene en Jaina por la cantidad de familias de Jaina afectadas, los niños y las niñas huérfanas, personas de menos capacidad económica, y que ahora se suma a ese problema económico de cómo criar a la descendencia, de cómo pagar el préstamo y demás. En el caso de la clase, vamos a decir así, alta, que también hay muchas personas de esas características, también se tejen muchas historias y muchas situaciones que conmocionan el alma, porque caray, es algo que no tiene punto de comparación realmente, y por eso hay que insistir en que la pena, en que las lágrimas, en que los lamentos, en que la tristeza se convierta en conciencia, se convierta en un pacto país para que esa tragedia no tenga una segunda parte. Claro. Es demasiado frecuente que la casa familiar la convirtamos en una clínica, que el garaje de la casa la convirtamos en un salón de belleza, por ejemplo, que la casita de la tía pase a ser un bar. Entonces esas prácticas tienen que acabar, y tienen que acabar por decisiones particulares y por supuesto por una autoridad que como autoridad en fin me obligue a cumplir la ley. O sea, no me dan el permiso para la obra y yo llamo a un amigo y le digo, mira, eso. No, eso tiene que acabarse una y mil veces, porque si no, esto de Yetse es una de tantas, y esa es la apuesta, que no sea así, que la tragedia, que las lágrimas pasen a ser conciencia y un ejemplo a la vez de madurez y de armonía país. Así es, Anibelca. ¿Cómo está el clima por la zona donde te estás desplazando en este minuto? Bueno, empezó a llover. Ya, no estoy en Santiago ahora, estoy en carretera, pero ya cuando estaba saliendo, estaba igualmente en
encapotado el cielo, como bien estuvo en Santo Domingo, al menos a primeras horas de la mañana, cuando estuve antes de salir de casa. Y ya en la carretera, pues hay un clima de que va a llover, aunque no está lloviendo. Y en Santiago, de igual manera, pues se siente la tristeza. Anoche en Santo Domingo, a propósito de lo que decías más temprano, Carlos, yo fui a un lugar, a un restaurante de Santo Domingo, apenas pasé, pero cuando entré me dijo la chica, nos disculpa, que como ve no tenemos música. Digo yo, no, como se entiende. Sí. Y me doy cuenta también que en ese lugar tenían una pantalla expresando su solidaridad con el pueblo dominicano. Pues un comportamiento parecido o similar también se siente en Santiago. Uno siente como que inclusive hasta más gentileza de la gente, como más empatía, hasta en el tránsito. Sí. Y ojalá y esa parte buena, pues se mantenga en el transcurso del tiempo, porque lecciones tan fuertes que sobrecogen tanto, también nos dejan enseñanzas y no es tarde para aprender. Anibelka, sé que conversaste con algunas personalidades de Santiago, tanto del ámbito político como empresarial, porque me había llegado la retroalimentación. Cuando en esas conversaciones de lo que se pueda compartir, ¿qué tú percibiste en ellos acerca de esta tragedia y lo que nos depara como país a partir de la misma? Bueno, al unísono, aunque con palabras diferentes y en microescenarios diferentes, funcionarios, empresarios del sector construcción, funcionarios del área, pero también de otras áreas, coincidían en que ahora hay pena, hay lágrimas, pero que ya se tienen que empezar a responder las preguntas, que tiene que haber una investigación y que tienen que haber consecuencias si aplican. Realmente ese era el ánimo. De hecho, por ejemplo, conversé con un legislador y me dijo, ya yo tengo a mi equipo de asesores trabajando, viendo a ver cuáles normas hay que fortalecer para someter el proyecto, me dijo, la semana próxima. Porque si bien es cierto que en República Dominicana tenemos normativas de construcción importantes, tenemos un código penal que también contempla penas para diversas situaciones, no menos cierto es que esa revisión en términos legislativos tampoco se ha dado. Entonces él estaba en esa línea, pero hay otras personas, empresarios y demás, que entendían que lo sano, en todo el sentido de la palabra, es que este tema se discuta, es que se investigue y que se planteen las consecuencias del lugar, porque también estamos en un Estado de Derecho, tenemos normativas, y algo que también valoraban, compañeros, es la o sea, primero la magnitud de la tragedia, Sí. pero quitándole esa parte humana y natural, también evaluar la trascendencia de la tragedia al punto que todavía hoy estamos ocupando titulares. Sí. Cadenas como Univisión, por ejemplo, su presentadora estelar, su periodista estelar, se trasladó a República Dominicana y está transmitiendo la emisión estelar de ese noticiario desde nuestro país, desde la zona cero. Entonces, también desde el punto de vista jurídico, es una seguridad saber que en República Dominicana ocurre un hecho, pero que ese hecho se investiga, Claro. y que ese hecho permite tomar correctivos. O sea, esa comunidad extranjera, ese presidente de Rusia, por ejemplo, Vladimir Putin, el de Francia, el Consejo Presidencial Haitiano, el presidente del mismo Estados Unidos que presentó sus condolencias, Antonio Guterres, además de otras naciones, ameritan un mensaje de institucionalidad también. Sí, así es. Bueno, a nivel...